Hola, pues hoy es una mesa más de la Mesa Roja. En esta ocasión no vamos a poder responder a sus intervenciones directas porque en esta mesa pues decidimos hacer este programa un poco antes, aunque se supone que es lunes, pero no es lunes en realidad, porque Daniela Pastrana va a andar fuera de México en algunas cosas y entonces pues no podíamos sincronizarnos como usualmente para hacerlo en vivo y en directo. Pero acá estamos porque lo que sí no podía faltar era que tuviéramos nuestra mesa esta ocasión. Y bueno, decidimos o considerábamos que era importante hablar de un escenario y de un ambiente que se está dando en nuestro país y que tiene que ver con las condiciones en las que se disputa no solo el poder político, sino también el relato y el lugar desde el cual se va a tratar también de contender en los próximos años por el poder político. Es decir, no solo este proceso electoral, sino todo lo que viene en adelante. Y pensando en cómo se están gestando estas cosas, pues lo que observamos es que estamos en realidad ante una escenografía en la que distintos actores y agentes se están colocando y están creando estrategias y mecanismos, algunos ya probados en muchas otras partes del mundo, para desestabilizar la lógica y la cierta armonía política que pueda haber en nuestro país. Ese intento de desestabilización, pues sabemos bien de quién viene. Viene en realidad de la oposición, que a pesar de ser variopinta y de presentar entre sí sus diferencias en este país, pues a la hora de velar por sus intereses, se les olvida el color de su partido, se les olvida si tuvieron desavenencias en el pasado y hacen en realidad un frente común y pues cuando hablamos de este intento de desestabilización, lo que también podemos observar es cómo se están utilizando mecanismos ya probados, por ejemplo, en América Latina. Se trata de estrategias utilizadas por las derechas que han servido para combatir a gobiernos identificados claramente con la izquierda y que podemos reconocer o hemos visto que han sucedido en aquello que se llamó los gobiernos progresistas, que identificamos con Argentina, con Venezuela, con Ecuador, también, ¿no? Lo sucedido en Bolivia, por supuesto, en el Perú. Entonces, en todos esos vemos estrategias que además no están desestructuradas, sino que muestran la colusión internacional de distintos grupos que aplican aquello que les es funcional a esa lógica. Por eso es que ahora en el ambiente del debate público circulan términos como lawfare o como golpe blando o como guerras mediáticas, términos que hasta hace muy poco tiempo podrían no habernos dicho nada, pero que paulatinamente están mostrándonos pues unos nuevos caminos, unas nuevas vías a través de las cuales pues esas fuerzas políticas que identificamos con las oligarquías de nuestros países ya no requieren necesariamente, aunque podrían no evadirlo, pero no requieren quizá necesariamente coludirse directamente con el ejército para dar un golpe de estado directo, pero sí que empiezan a establecer otro tipo de alianzas de eso que en realidad nos muestra cómo es que se pueden construir, ¿no? Caminos que conduzcan a fortalecer una postura y a en realidad garantizar lo que de verdad les interesa, la imposibilidad no solo de que la izquierda gobierne o coartar esa posibilidad, sino de que la izquierda regrese, que fue lo que sucedió con Lula cuando lo encarcelaron y después con el impeachment, bueno, paralelo el impeachment a Dilma o lo que vimos en Perú,
Pero bueno, todos estos asuntos a nosotros nos interesa pensarlos desde qué significan y también cómo han operado en la región y también cómo se están orquestando en nuestro país. El término este lawfare es interesante detectar que era un término que originalmente servía para hablar de guerras híbridas o asimétricas. Es como un término que viene del ámbito bélico estrictamente, pero que ha evolucionado y que particularmente en América Latina significa en realidad una guerra por una vía legal o judicial y que es una estrategia que implica una guerra política, ¿no? No es una guerra armada, no es una guerra civil, pero es una guerra política que se libra por la vía judicial y que además se le acompaña normalmente también de toda una campaña mediática. Y el objetivo final es eliminar al enemigo, al que se considera el enemigo político, desde estos grupos en realidad que podemos identificar con intereses económicos, políticos, geopolíticos, y que de manera deliberada ocultan sus intenciones a la opinión pública. Eh, Nosotros sabemos de quiénes se trata de aquellos grupos que lo que intentan es restaurar el orden de gobierno del cual fueron despojados, y hay quienes incluso consideran que deberíamos reconocer abiertamente que se trata de mecanismos que buscan reforzar la vía neoliberal que fue combatida por algunos de estos gobiernos. De modo que ese famoso lawfare, ¿no? Es una guerra de reproducción neoliberal, llegan a decir algunos. Y es un componente de ese otro término, de esos golpes blandos, que son procesos de desestabilización que están orientados a un cambio de régimen o al derrocamiento de un gobierno. Son parte de lo que llaman el soft power, ¿no? Que son todos estos instrumentos legales, burocráticos, administrativos, y que tienen además, esto es muy importante también, un componente de injerencia directa o indirecta de los Estados Unidos. Entonces, bueno, poniendo estos términos, estas estrategias de estas nuevas batallas que libra la derecha, quienes son en realidad, que son los agentes que han activado estas estrategias, nos encontramos ante una constante en América Latina y ante la manifestación de algunos de estos fenómenos en nuestro país, por lo que consideramos que era importante hablar de ellos. Así es que, bueno, pues con este intento de introducción a la cuestión, le quiero dar la bienvenida y la palabra a Dani Pastrana para que ella nos hable de ella, la experiencia que tiene, la perspectiva que tiene de cómo ha sucedido esto en América Latina, las implicaciones que tiene y los objetivos, así también como los medios, que aquí la forma es fondo. Así es que, Dani, adelante. Ay, que vaya tarea, ¿eh? Y de lo que ha pasado en América en estos últimos 20 años con esto, que algunos han dicho, bueno, ya el invierno, decían algunos artículos de los golpes de Estado, ¿no? Y ahora vienen estos golpes de Estado militares, ¿no? Y ahora vienen estos golpes de Estado suaves, que son los que tenemos en este siglo. Eh, pero cuando te pones a revisar y a hacer memoria y a contar cada uno de los lugares, te das cuenta que no, ha habido de los dos y ha habido de todo. O sea, y no, y ha sido continuado. O sea, a veces pensamos que los golpes de Estado se quedaron allá en 1950, digo, en 1973, en Chile, en las dictaduras del Cono Sur, eh, pero no, no se quedaron ahí, se han continuado y más bien se han ido sofisticando. En algunos casos sí ha habido golpes así, militares o intentos de golpes militares, como en el caso pues de Zelaya, por ejemplo, Manuel Zelaya en Honduras en 2009, eh, otros, bueno, el de 2002 también, incluso el intento de golpe de Estado a Chávez, que así han sido intervenciones militares. Pero hay otros casos que ha habido, como el que estamos viendo ahorita muy recientemente en Haití, que es esta idea de la ayuda humanitaria, que cada vez que van a hacer una misión humanitaria a Haití, dices, no, por favor, otra no, porque llevan 20 años haciendo estas misiones humanitarias, de intervención humanitaria, y nada más termina quedando peor Haití. Desde 2004, cuando justo Estados Unidos, Francia y Canadá
eh, ayudaron a que se fuera el presidente, el entonces presidente Aristide. Hasta ahora, cada cosa que hacen nada más termina de poner un poco peor la cosa en Haití. Entonces, esa es la otra forma, ¿no? Esta de bondad para resolver el caos que hay, porque los pobres haitianos no pueden tener gestión, o sea, no pueden tener agencia, no pueden gestionar su propio gobierno, no pueden decidir, entonces nosotros tenemos siempre que ir a decirles cómo, cómo tienen que decidir, qué es lo que tienen que decidir, eh, con este halo como de mucha bondad. Y está otras cosas muchísimo más sofisticadas, que es la que hemos visto en otros momentos y que a mí, se los digo muy sinceramente, me preocupa. Me preocupa porque el año pasado, justo por estas fechas, yo estaba en Venezuela. Se cumplían 10 años de la muerte de Chávez, el 5 de marzo. Eh, y platicando con mucha gente ahí, eh, me quedaba esta sensación de que los venezolanos 10 años antes, cuando todavía tenían bonanza económica, cuando todavía vivía Chávez, cuando todavía tenían un montón de cosas que siempre habían tenido, Venezuela llegó a ser uno de los países con la moneda más fuerte del mundo, no nada más de la región, de América Latina. eh, Tenían un nivel de vida ahí, sí, sus estándares de sus ricos pues, eran muy altos, o de su clase media incluso. Eh, y si alguien les hubiera dicho que 10 años después iban a estar en los niveles de pobreza que ha provocado que se fueran 6 millones de venezolanos de Venezuela en estos últimos años, que iba a estar así de derrumbado bueno, claro que hay distintas versiones de qué lo ha provocado, qué no, pero no se puede hablar de Venezuela sin hablar de las casi 900 sanciones económicas directas, la forma en la que bajó, la forma en la que ni siquiera podían comprar vacunas aunque tuvieran el dinero porque simplemente no se las vendían, por ejemplo, por hablar de una cosa, medicinas y muchas cosas. Eh, entonces, eh, sí es una cosa que les comparto, es una cosa que a veces nos cuesta trabajo imaginar. O sea, imaginar un futuro así cuando es un país que tiene eh, o que fue usado como ejemplo a la muerte de Chávez, como alguien me decía, alguien de muchas personas con las que platiqué, pues como el castigo ejemplar, ¿no? Es satanizar lo más posible que se pueda a Venezuela, al gobierno de Chávez, luego al de Maduro, para que a nadie se le ocurra volver a decir, maldito seas Estado de Israel o malditos gringos o las cosas que decía Chávez. Y por supuesto, no tratar de impulsar este modelo que en el caso de Venezuela sí era bastante más socialista que en el de los otros países que podamos nosotros ubicar, incluido el de México, que pues no tienen nada que ver. Cuando la gente dice, es que si quieren, que quieres venezolanizar. Dice, no se parecen ni siquiera a los modelos, ¿no? Eh, Allá sí con este modelo que llevó además al nivel de ministerio de generar común. Eso no tiene nada que ver con con las otras cosas que vemos con nuestros capitalismos progresistas en otras regiones. Entonces, tú ves eso, luego fui a Chile a los 50 años del golpe de Allende y lo mismo, o sea, es que jamás nos imaginamos que lo que iba a venir era, ¿no? La dictadura de Pinochet, pero luego ampliada, porque todavía no se logran librar de eso. Y entonces, a mí lo que me parece es que a veces, cuando vemos todas estas señales de las que podemos platicar, nos cuesta trabajo imaginar que puede haber ese escenario tan horrible. Y cuando vas a esos lugares y ves cómo están y ves cómo estaban y te decían, y te dicen, es que nosotros nunca pensamos que esto iba a estar así, ¿no? Es cuando dimensionas lo terrible que puede ser, eh, que no solo que no estemos conscientes, sino que no estemos preparados para incluso acuerparnos como país o como nación frente a estos intentos de desestabilizar un gobierno que, como bien decías, Diana, y ya con eso cierro, no es nada más, y creo que ahí voy como quizá en una segunda parte, cosas que uno ve diferentes de 2000.
6 ahora, aunque muchas cosas puedan ser parecidas, no es lo mismo tratar de frenar a que no llegue un gobierno, sino más bien a tratar de que ese gobierno entre en crisis y se desestabilice al país para que ese proyecto ya no siga. Son dos cosas distintas y creo que es mucho más grave. Y se los juro, tengo 30 años en esto y desde el 94, que fue la erupción de los zapatistas, el asesinato de Colosio, no había sentido esta preocupación por todas las señales que están viendo y que pues quienes hemos estado en cualquier país de América Latina podemos reconocer rápidamente como, como cosas muy armadas, muy de manual, ¿no? Gracias, Dani. Sí, es que es complejísimo, ¿no? Yo recuerdo ahora que yo tenía muchos amigos, bueno, un número de amigos ecuatorianos por ahí de 2008, ¿no? 2009, y que eran súper críticos del correísmo, ¿no? Porque decían, le falta, ¿no? A Correa le falta. Y sí, o sea, digamos, había contradicciones muy importantes, por ejemplo, su oposición a la legalización del aborto, ¿no? Que fue clara y franca, ¿no? De hecho, no permitió que sucediera. Y entonces, por eso un sector sí, una izquierda ecuatoriana decía, es que Correa no es suficiente, no está haciendo más. Pero cuando les toca la llegada de Lenin Moreno y todo lo que significó el regreso efectivo del neoliberalismo, ya no digamos el hecho de que se enjuiciara o no a Correa y de que este tuviera que salir y que todos los líderes reconocibles del correísmo tuvieran que salir del Ecuador, sino lo que se pudo reconocer como no solo un retroceso, sino la reactivación del neoliberalismo. Muchos de esos amigos míos hoy dicen, pues es que no podíamos medir eso, pero tuvimos, o sea, debimos haber valorado mejor la escala de la relación de fuerzas, nos diría Gaby, que se está jugando en eso, o sea, que hay que medir en escalas el problema. ¿Qué decir de el tema, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Que pues a Evo se le tuvo que salvar la vida, literalmente, y pudo llegar aquí a México, pero si no, probablemente lo hubieran asesinado. O el caso de Perú, que es también, o sea, toda esta lógica de incluso contravenir la voluntad popular que escoge a un presidente que vota democráticamente por un representante de la nación y que se hace todo por, digamos, troquelar, por, sí, crear condiciones que impidan que ese poder legítimamente instituido continúe. Entonces, eso demuestra también que estos sectores de las derechas, de estos sectores, algunos muy conservadores, otros simplemente tecnócratas neoliberales, en realidad no tienen compromiso con la democracia. O sea, ellos no tienen ninguna relación orgánica verdadera con la vida democrática. Entonces, a mí me parece que por ahí, pues todas estas experiencias en América Latina son fundamentales. Y también esta guerra mediática, ¿no? Que me permite enlazar con lo que quisiera ahora pedirles a Tere y a Gaby que nos comentaran, porque todo esto se acompaña, ¿no? De ese componente que tiene que ver con la comunicación y con sembrar a través de estrategias de comunicación ciertas ideas que avalen esos acontecimientos. Y bueno, lo que nosotros vemos recientemente en México es cómo se están dando de forma simultánea algunos de estos pasos que están como anticipando lo que podría ir sembrando posibilidades para algo de este tipo. Por ejemplo, pues hace apenas unas semanas, pues nos enteramos, un par de semanas, que toda esta campaña de bots orquestada en las redes sociodigitales que insisten en que hay un narcopresidente y una narcocandidata en relación a Claudia y a López Obrador, pues está orquestado en realidad desde el Atlas Network y que hay millones y millones de pesos metidos en esto para ir consistentemente sembrando la idea
de que hay recursos del narcotráfico jugándose de por medio y por lo tanto anticipar la posibilidad de que se hable de que la elección del 2 de junio no fue legítima. Y además de esto, las entrevistas a delincuentes, que decían, sí, que no sé qué, yo recibí dinero, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo, de manera paralela, pues resulta que Xóchitl Gálvez en su gira por los Estados Unidos va al Wilson Center, va buscando la intervención del Departamento de Estado, de la OEA para la vigilancia de las elecciones. O sea, están dando pasos simultáneos y una campaña en los medios corporativos ahora insistiendo en que hay desigualdad en la cobertura de las elecciones. Los señores que hablan en la televisión, en las televisoras más poderosas del país, dicen esto. Entonces, bueno, ahí hay un montón de elementos que se están jugando. Entonces, yo quisiera preguntarles, quizá primero, Tere, pues cómo lo ven, ¿no? Porque para aterrizarlo en México, ¿cómo pensar estas cosas? Em, ¿Tienen un impacto efectivo ahora? ¿Nos dan señales de lo que pueda venir? ¿Cómo lo leen ustedes? Oigan, perdón, pero Es- no me puedo aguantar. Es que Luis Carlos Ugalde diciendo que Ah, estas son las elecciones más inequitativas en la historia de México es como Krause diciendo que están defendiendo, que están marchando como en el 68. Ya Es que no y diré además más. salió del inframundo. Es que a mí si hay alguien que me indigna en esto es Luis Carlos Ugalde, porque salió del inframundo, pasó más de 15 años sin poder dar la cara, porque no sé si ustedes recuerdan, pero después del fraude de 2006, ¿no? Él, donde se paraba, la gente le gritaba. O sea, se tuvo que ir del país porque la gente le gritaba. Y ahora sale impunemente cuando en realidad acaba de salir del estercolero en el que estuvo metido todo este tiempo, ¿no? Perdón, pero es que ese sí me hace enojar. Adelante, Tere. Sí, ya te interrumpimos, Tere. Em, bueno, creo que por principio de cuentas habría que decir que estamos ante un escenario específico que hay que valorar en sus riesgos y en sus posibles devenires, pero que hay que reconocer hacia el pasado mediato e inmediato. En México hay una práctica de la derecha y de los poderes económicos de intervenir ilegalmente en los procesos de sucesión democrática. Solo que antes lo hacían para conservar el poder y ahora están intentándolo hacer para retomar el poder, ¿no? Entonces, venimos de una actuación en la que todos los mismos actores que están ahorita participando, medios, empresarios, tribunales, jueces, operaban en su momento contra el ascenso electoral de la opción de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y después de manera muy importante con este protagonismo patético de Luis Carlos Ugalde en el 2006 en el fraude contra López Obrador. Entonces, es una práctica, la intervención ilegal del poder económico, mediático y los tribunales en los procesos de sucesión electoral democrática es una constante, ¿no? Lo saben hacer, lo han hecho muchas veces y no tienen pudor alguno en volverlo a hacer. Lo que pasa es que antes representaban a las instituciones del Estado y ahorita están representando a la oposición y eso es lo que me parece que los está llevando a los linderos de la desesperación. Eso por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que ver y saber leer que en algunos lugares de esta elección, estas guerras sucias, golpes mediáticos, complicidades de todos estos actores, medios, poder económico, jueces, sí están buscando votos. Yo creo que la derecha está convencida de que pueden ganar la Ciudad de México y toda la guerra sucia aquí es por votos. Pero en el marco federal ya no es por votos. Abandonaron la pelea por la búsqueda de votos, por eso no hay debates de propuestas y están en realidad generando o anticipando, y ese es el riesgo y el escenario que nos preocupa, pues usa un escenario postelectoral, posderrota electoral a nivel federal de la derecha, ¿no? Creo que le están apostando y la Ciudad de México está vestida así. Yo no recuerdo la última vez que vi un espectacular de Xochitl Gálvez en esta ciudad. Parecería que no tienen candidata a la presidencia, solo tienen candidato
a la jefatura de gobierno, ¿no? Me parece que dan por perdida la federal y que están más bien anticipando el escenario de la derrota, y hay que ver qué tan lejos están dispuestos a llegar. En este sentido, los hashtags narcopresidente, narcocandidata, etcétera, no son campañas para desincentivar el voto por Claudia Sheinbaum. En realidad tienen que ver con este proceso de generación de un clima de o elección cuestionable por la vía de la intervención del crimen organizado, o elección cuestionable, y esa es la vía que ahorita están poniendo, por la cargada del gobierno presuntamente a favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, punto número uno, claro que no tienen éxito estas campañas en las encuestas, porque ellos no quieren ganar más votos, porque saben que la elección la tienen perdida. Más bien, por ejemplo, las intervenciones de el INE ahorita, de que la presidencia bajara la entrevista o las partes con contenido hacia Claudia de la entrevista con Nina Afinogénova, pues en realidad generan mucho más expectativa y mucha más recepción de esa entrevista, les dan visibilidad. No, pero no es lo que están buscando, no están buscando que eso no se vea, no están buscando que ese mensaje no se reproduzca, están buscando generar el ambiente de esto se trata de una elección de Estado, y ahora la novedad es que están siendo de una transparencia fantástica. O sea, el INE dice eso y Luis Carlos Ugalde sale a decir no se le va a poder levantar la mano a Claudia Sheinbaum porque estamos ante una elección desequilibrada y ante una elección de Estado, ¿no? Castañeda diciendo necesitamos guerra sucia, pero guerra sucia de veras, ¿no? Y ese mismo día nuevas activaciones de las campañas en redes de votos. Entonces, me parece que estamos ante un escenario en el que al menos como se están comportando, y esto puede tener que ver con su desesperación, pero como se están comportando, están dejando ver las derechas muy transparentemente una vocación desestabilizadora ante la derrota que consideran inminente. Y en eso me parece dos cosas. Hacia la segunda parte de la mesa veremos pues, cómo responder desde los lugares que habitamos, ¿no? De la gente. Pero lo que es impresionante es cómo el INE no está haciendo nada. Ricardo Salinas Pliego paga a Cayetana para venir a hacer campaña a favor de Xochitl Gálvez, y eso no se cuenta como dineros de campaña, eso no es una intromisión de dineros de las empresas de Ricardo Salinas Pliego en el proceso electoral. En el marco de la conferencia del episcopado y su esta cosa para la paz, etcétera, se montan las vocerías más conservadoras y retrógradas de la Iglesia Católica, llamando explícitamente a los feligreses a no votar por Claudia Sheinbaum, y el INE no dice nada de la intervención, y parece que eso es una intervención absolutamente deseable de la Iglesia Católica, dando su visión del mundo. El INE no está diciendo nada ante los datos de los millonarios gastos que están comportando las campañas de guerra sucia con los hashtags. Es decir, parecería que tenemos la preparación de un esquema en el que medios, empresariado y poder judicial están preparando el escenario para un posible escenario de desestabilización. Hay que ver qué tan golpista, ¿no? Creo que están también como midiéndole el agua a los camotes, ¿no? Hay que ver qué tan lejos están dispuestos a llegar. Si nuestro termómetro de qué tan dispuestos están a llegar es que sacan de la cloaca a los Carlos Ugalde, es que Castañeda ya está llamando explícitamente a endurecer los mecanismos y a ensuciar aún más los mecanismos de la guerra sucia, ahorita el panorama no es muy halagüeño, me parece. Pero veamos, y creo que también de eso hablaremos más adelante, pues eso también tendrá que medirse con la respuesta popular, ¿no? Es decir, con la gente manifestando su vocación y su voluntad de defender un resultado electoral avasallantemente favorable a la administración actual. Y acaba de llegar Ingrid, aplausos, y yo cierro. Buenísimo, que ya entró, Ay, sí, lo qué está bueno, logrando, lo porque está logrando. ya, Pero sí, qué era muy borroso. importante, muy importante. Ingrid, y yo decía que no me deje aquí a la mitad con lo de América Latina, la falta la otra mitad. Llegué Quizá justo. podemos
quizá podemos, Ingrid, para que aterrices, paso ahorita, ¿no? Con Gaby y volvemos a ti para que veas más o menos dónde andamos. Ya Dani nos hizo una introducción, ¿no? Sobre lo que significa o ha significado esto para América Latina. Y ahora Tere ya nos hablaba de lo, cómo lee ella el asunto para México, ¿no? Y de esto de lo que decía Tere, quisiera retomar esto que a mí me parece fundamental, o sea, estos mismos que convocan a la marcha rosa esta, ¿no? Rosada, y que defienden supuestamente la democracia y el INE y demás. Estos mismos se paran en la tele y dice, vamos, además esto de go negative, yo dije, wow, ¿no? ¿Cómo les encanta este lenguaje de las universidades gringas como para demostrar no sé qué cosa? Y entre ellos se entienden perfecto, todos dijeron, oh, sí, sabemos de qué estás hablando, o sea, es un lenguaje de esa ciencia política chafa, ¿no? Y entonces todos se entienden y lo dice clarito. Pero además, fíjense qué interesante que lo diga en la televisión nacional, porque podrían haber terminado el programa y platicar entre ellos. No, lo dice en la televisión nacional porque también es la manifestación de la enorme decadencia que les acompaña. O sea, hay ya una expresión, una manifestación de algo que para muchos de nosotros era claro. O sea, Castañeda hace décadas que es un tipo en el que nadie puede confiar, ¿no? Pero, pero que ya salgan y lo digan así, habla también de su, no solo de su desesperación, sino de lo decadentes que están. Y entonces, bueno, pero en ese sentido, ¿no? Pasarle ahora la palabra a Gaby para que también nos dé sus impresiones de cómo podríamos leer todos estos componentes para el caso mexicano y esta falta de compromiso real con la democracia. A mí solo pongo este también en la mesa, ¿no? No deja de llamarme la atención que ahora están introduciendo, como lo hizo Lorenzo Córdoba en la manifestación rosada, eh, que puso esto de las, ¿cómo era? Las mayorías equivocadas, ¿no? Las mayorías totalitarias o las mayorías, no recuerdo, se me acaba de ir el término, ¿no? Pero era un poco una idea que ya he escuchado en algunos otros que están instalando, pues en el debate público, un tema que es súper peligroso, es decir, pensar que un gobierno puede tener el apoyo mayoritario, pero las mayorías no saben lo que hacen. Eso es un retroceso democrático de 2 siglos, o sea, no de 2 siglos. Es decir, suponer que hay unas minorías que sí saben lo que conviene a todos y hay unas mayorías que somos medio estúpidos y entonces podemos tener sí una opinión generalizada, pero que esta no es confiable. Entonces, bueno, no podía evitar también acordarme de eso porque estos me hacen enojar. Gaby. No, y eso es súper importante, Diana. De hecho, yo ahí traigo el subdirector de Página 12 en Argentina, que justamente habla de cómo los golpes blandos pasan por pasar a una minoría, ¿no? Travestir, dice él, una minoría en mayoría, ¿no? Y entonces tratar de derrocar al gobierno de las mayorías. O sea, es decir, las mayorías que eligieron a este no saben y entonces esta minoría, que somos las que sabemos, queremos tomar las decisiones y es lo que vemos, por ejemplo, en el comunicado de equidad en los medios, ¿no? Y son el mismo grupito que hemos visto los últimos 6 años, ¿no? O sea, Raúl Trejo del Arbre, Roger Bartra, María Marván, toda esta gente, ¿no? Macario Esquetino, Amparo Casar, es el mismo grupito y si los contamos no pasan de 50, ¿no? Además, en el ridículo total, porque el INE ya sacó las cifras y resulta que quien ha tenido más tiempo en medios es Xochitl Gálvez, pero queriendo crear este ambiente que es lo que preocupa de desestabilización, de que hay ingobernabilidad en el país, etcétera. Yo sí creo que tenemos, o sea, si vamos sumando la cantidad de indicios que hay sobre que hay
golpe blando en marcha o por lo menos cocinándose, sí creo que tenemos que prender las alarmas, como bien señala Dan, ¿no? Y las vías pueden ser diferentes. Efectivamente, una es el loafer, ¿no? Que en una intervención de Ina Finogénova, ay, mira, Tere, las dos lo podemos decir que nos contraten en Canal 40, porque nosotros sí podemos decir a Finogénova de corrido. No es tan difícil, digo yo, ¿no? Que dice, bueno, el lawfare se caracteriza por, primero, tener un aparato judicial a modo de ciertos poderes. Lo que acabamos de ver con Salinas Pliego, pues lo que vemos es que tienen ese aparato judicial a modo. Elegir al culpable y se empieza por la condena. Pensemos, por ejemplo, en el New York Times y todas estas investigaciones diciendo posible nexos con el narco. Después buscas las pruebas, después dicen, en realidad no tenemos pruebas, ¿no? Tienen una maquinaria mediática, ¿no? Que la prensa participe, es imposible crear estos ambientes sin la participación de los medios. Y luego el momento adecuado para lanzarlo y lo que busca es el descrédito de la persona a la que se le acusa sin pruebas. No importa que después de años o de meses o lo que sea, después eso se caiga como se cayó con Lula, como se cayó con Podemos en España, no importa, el descrédito que crean, muchas veces ahí está, por ejemplo, en España Podemos creo que no lo ha podido remontar. Lula efectivamente era muy claro y muy burdo y bueno, pudo remontar en las elecciones, pero esas cosas no siempre las podemos ver. Y si vemos, eso está sucediendo en México. Hay un artículo que a mí, como siempre, tratando de buscar información para el programa, me llamó mucho la atención, de Catalina Smulovitz, de una argentina también, que reflexionaba sobre si el lawfare se trataba de una práctica nueva o solamente de un reencuadramiento del concepto. Y entonces ella revisaba otros casos, ¿no? De persecución judicial y ella decía, en realidad, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es un término que surge en el 2016, pero lo que vemos es un reencuadramiento y sobre todo un giro en donde se hace un deslizamiento del conflicto de lo judicial a la arena de la opinión pública, porque aquí es donde se juega el asunto, que es efectivamente convencer a la opinión pública de que algo hay, ¿no? Al final puede caerse el caso, pero si tú ya incidiste en la opinión pública, generaste la duda, etcétera, es lo que trata de hacer no solamente este grupito de locos, estos 50 gritando todo este tiempo, la marcha rosa y demás, que ha sido infructuoso, ¿no? Sino ir sumando, por ejemplo, las acusaciones del New York Times, Penilei Ramírez casi casi amenazando al presidente diciendo podría ir a la cárcel en cuanto saliera y quizás más preocupante en todo esto es, por ejemplo, los tweets de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Los últimos tweets diciendo autoritarismo es ahí una sugerencia, por supuesto, lo que intentan es que la gente empiece a decir, ¿no? Porque parte de los golpes blandos y parte de la característica es vender esta idea de vivimos en un gobierno totalitario, no hay libertad de prensa, ¿no? Aunque estos gozan de todos los espacios para decir incluso las barbaridades que dice Castañeda. O sea, de esa libertad gozan, no solamente de tener el espacio, sino de darse el lujo de decir, es el momento de la guerra sucia, ¿no? En cadena nacional, en televisión pública,
¿no? Entonces, bueno, es escandaloso, pero al mismo tiempo tratan de imponer esta narrativa de estamos en un país donde hay un gobierno totalitario que va, no que las mayorías lo vayan a elegir, sino que en realidad o esas mayorías eligen mal o este gobierno las va a comprar a todas y demás, y entonces hay un riesgo democrático enorme y demás. Entonces, sí es efectivamente cuando uno ve todos esos otros elementos, ¿no? Una narrativa que lleva años, sumada a acciones ya muy concretas de diferentes actores. Por supuesto, los medios, ya no digamos, por ejemplo, yo hoy estaba viendo el tuit de esta chica de la Garza, ¿no? Que es por supuesto alfil de Salinas Pliego, ¿no? Que está ahorita llorando por su campo de golf. Dice, mientras el país se cae a pedazos con violencia por todos lados. O sea, ese es su discurso, ese es el discurso de las campañas. El país se nos está cayendo a pedazos, ¿no? La violencia es incontrolable, cuando en realidad uno dice, a ver, efectivamente hay violencia, eso no lo podemos negar. Hay partes del país que efectivamente están en un clima de, digamos, de ingobernabilidad, efectivamente, pero no es generalizado. No solamente no es generalizado, hay otros que efectivamente se ha controlado el clima de violencia, se ha bajado el índice de asesinatos y demás, pero ellos siguen en este discurso enloquecido, repitiéndolo y repitiéndolo en los medios. Entonces, en lo que vemos en todo esto es que lo que tenemos que entender es que estas son acciones orquestadas, o sea, no es una sola, sino es la suma de muchos actores y de muchas estrategias las que conforman estos escenarios. Y lo que vemos es efectivamente todos estos elementos, ¿no? Y es lo que resulta muy preocupante porque lo que planteamos y lo que decimos es, bueno, y sobre esto, ¿qué hacemos con estos poderes que no son fáciles de enfrentar, ¿no? Pero bueno, sobre eso ya en la segunda parte trataremos de pensar qué hacemos. Yo lo dejaría ahí. No, pues darle entonces ahora la bienvenida a Ingrid, que logró llegar y pues porque deseamos también que ella nos dé ahí su análisis sobre lo que esto significa, porque como lo han dispuesto todas, lo que vemos es que se trata de un escenario en el que hay múltiples agentes que en última instancia, aunque no se coordinen directamente, sí saben que tienen que funcionar para una misma causa, sí saben de qué lado deben estar sus apetencias y sus lealtades. Y por ejemplo, el caso del INE del que hablaba también Tere, ¿no? Cómo el INE, en realidad en México, cuando se han operado los grandes fraudes, ¿cómo participaba el INE en eso? O sea, ¿cómo Ugalde participó de eso? Pues ausentándose. O sea, retirándose del proceso, quitando, ¿no? Permitiendo que se comprara a los representantes electorales, de manera que entonces ellos no vieron el fraude, porque ahí ni había representantes del INE. Entonces, cómo es una estrategia en la que distintos actores van jugando donde les toca, pero que en última instancia tiene costos de largo plazo, porque lo que tampoco les interesa es cómo socavan la confianza de la ciudadanía en la vida pública. No les interesan los efectos de corto y de largo plazo que esto contrae, ¿no? Entonces, por ahí, Ingrid, ¿tú cómo lo ves, no? O sea, yo diría que ahora, pues a lo mejor ya puedes hablar de América Latina y hablar de México un poco como ya irnos mostrando el panorama completo. Vamos a ir como para atrás ahora, no, pero puede ser englobar la discusión. Logré llegar, gracias a Dios, después de varias cosas aquí, pero ya estamos. Y voy a intentar como englobar porque igual la parte que yo iba a hablar al principio se puede hablar al final, porque el principio y el fin de todo esto está puesto en Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? Entonces es como que uno puede ir y volver, porque en realidad es el principio, pero también o sea, da toda una vuelta, ¿no? Es la serpiente completa.
Entonces, yo les quería como hablar un poco sobre el lawfare, como todo lo que hemos estado conversando respecto de Latinoamérica, a partir de un libro muy bueno de Arantxa Tirado, no sé si ya lo habrán citado por acá, pero sí se le recomienda a la audiencia que si quiere saber más, ese es un muy buen libro que se llama Golpes de Estado en nombre de la ley, el lawfare, y que está pensado precisamente desde la experiencia latinoamericana. Ella es española, lo ve desde allá, pero ella hace como un recuento general de más o menos cómo analiza, digamos, la situación de Latinoamérica en torno a estos golpes blandos y cómo ella define el concepto lawfare y cómo el origen del lawfare también lo plantea desde una cuestión que obviamente es histórica, como todos los análisis que uno tiene que hacer siempre, tienen que ser históricos necesariamente para poder entenderlo. Aquí ella sitúa, digamos, el inicio de estos golpes, un poco explicando los procesos que ha tenido Latinoamérica. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de los estadounidenses hasta el día de hoy siguen siendo en Occidente al menos como el país hegemónico que va tomando decisiones, etcétera. Y cómo Latinoamérica, en una primera oleada de progresismo, de izquierda, ni siquiera progresismo, porque derechamente fueron proyectos, digamos, desde la Revolución Cubana hasta el proyecto de Allende en Chile, ¿no? Proyectos derechamente marxistas, cómo Estados Unidos en ese momento, para evitar que Latinoamérica se le escapara de sus manos, apeló a los golpes, digamos, militares, ¿no? Así fueron militares, con intervención directa, en Chile al menos fue Kissinger, ¿no? Donde se pusieron de acuerdo con los militares y generaron toda esta cantidad de dictaduras en el Cono Sur y en Sudamérica. Y aquí una dictadura blanda, la guerra de las drogas, la Operación Cóndor, todo eso que han hecho. Pero una vez que se retorna, digamos, a la democracia en los años 90, porque ya es mal visto el tema de las dictaduras militares, cómo hay una segunda ola de izquierdas mucho más moderadas en Latinoamérica, progresismos con distintos proyectos, no son todos equiparables, pero tenemos a Chávez en Venezuela, que es como la revolución bolivariana, digamos, muy fuerte en toda la región, pero también otros presidentes que van como en Chile, medianamente de izquierda, ¿no? Como lo que se podía en ese momento, pero un poco se retoma, ¿no? Se retoma después de estos golpes y estas dictaduras. Pero ya, no sé, ya Estados Unidos, para poder intervenir, ya un golpe militar, no son los tiempos de los golpes militares. Entonces, ella analiza cómo eh, se trata un poco del mismo proceso en el sentido de una contrainsurgencia norteamericana, pero ya a través de otras herramientas, que son un poco las que hemos conversado en este programa, ¿no? Es decir, operando de manera blanda a través de cuestiones que parecen legítimas, parecen legales, ¿no? Pero que de alguna manera el objetivo viene siendo votar a ciertos gobiernos. Y no se trata de ser conspiranoicos, porque hemos visto que en el fondo siempre Estados Unidos intenta incidir en distintas regiones, sobre todo en aquellas que tienen los recursos naturales que a ellos les interesan. Latinoamérica es su región, lo ha sido siempre, porque además hay una cuestión geopolítica en términos de territorios donde ellos instalan bases militares. Entonces, cuando sienten que se les escapa un poco de las manos estos gobiernos, que son gobiernos populares, que tienen algunos proyectos que no son tan afines al modelo neoliberal, que es el impuesto por ellos. Recordemos que de allá viene el modelo neoliberal que se impone en los 90 en todo el continente. Entonces ahí empiezan a intervenir. ¿Cómo intervienen? Y esto es bien interesante y supongo que mis compañeras lo han estado conversando antes, pero a través de distintas herramientas. Está el Poder Judicial, claro, eso es lo que hemos visto, digamos, en los casos más concretos, por ejemplo, el de Lula, ¿no? El de Lula Dilma, porque es como un continuo. También está el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, por ejemplo, cuando intentaron como deslegitimar la elección de Evo Morales, y así han intentado, digamos, hacer estas operaciones como a través de los poderes judiciales, pero no siempre es solamente el Poder Judicial. Y aquí entra otra amalgama lamentable, que son los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación que cumplen un rol, y el rol es porque la operación para poder desestabilizar estos gobiernos tiene que ver con instalar una idea que sea lo suficientemente desde un punto de vista moral y social reprobable, como para que la sociedad justifique los golpes, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que para Latinoamérica es mal visto? En el caso de Sudamérica, la corrupción. La corrupción
es como el gran mal, entonces siempre se ha apelado a que estas figuras, desde Cristina de Kirchner hasta Evo Morales, incluso al mismo Fidel en su momento, ¿no? Que son corruptos, que se robaron el dinero. Y esa es una narrativa que si en algún minuto se consolida judicialmente, ha venido desde atrás toda una cuestión mediática tratando de instalar la idea de que estos líderes son corruptos. Y la corrupción eh, produce, digamos, un juicio como social, a priori, no un juicio, digamos, judicial. Ya no importa tanto, ¿verdad?, que haya necesariamente un juicio de carácter judicial, porque el juicio previo, que es el juicio social, ya está funcionando. Entonces lo hacen a través de los medios tratando de desacreditar. Y piensen algo, cuando se habla de que, bueno, pero es que el intervencionismo norteamericano llega hasta cierto nivel, piensen la cuestión absurda de que el caso de Odebrecht, por ejemplo, que es un caso de corrupción latinoamericana en territorio latinoamericano que afecta a funcionarios públicos en Latinoamérica, fue juzgado por Estados Unidos, con sus leyes, con sus tribunales, según ellos porque tenían intereses, ¿no? Pero unos intereses así que uno dice, pero ¿por qué este país, que no ha sido, digamos, pues, salpicado necesariamente como Latinoamérica, por qué ellos juzgan, ¿no? Porque ellos hacen este juicio, o sea, ellos son como el juez del mundo, ¿no? Y se intervienen, esa cuestión es intervenir dentro de un país. Entonces ellos vienen y con lo de Odebrecht, por ejemplo, arman este juicio porque en territorio latinoamericano hay esta empresa que corrompe, digamos, a funcionarios públicos, salpican a Lula, salpican a un montón de funcionarios, pero al final es una operación que tiene que ver con un intervencionismo brutal, porque nadie en Latinoamérica está haciendo un juicio por una empresa en Estados Unidos, en territorio estadounidense, que financia, digamos, campañas políticas. Nadie se mete, pero ellos sí al revés, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones son súper interesantes porque si se fijan, ese es como el gran evento de intervencionismo judicial en Latinoamérica, el de Odebrecht. Y así ellos van instalándose en distintos países y tratando de votar estos, digamos, perdón que me sonó el teléfono, estos gobiernos progresistas. Entonces, eh, si pensamos un poco más adelante, decimos, bueno, han habido varios golpes que seguramente mis compañeras han hablado aquí, ¿no? En el sentido de esto que tiene que ver con Venezuela, con Bolivia, con Brasil, que es como el gran caso, porque Brasil es muy evidente, ¿no? La operación del Lofer. Pero en el caso de México, y esto es bien interesante y probablemente vamos a abordarlo en una segunda parte, lo que se está gestando en este momento a través de distintas herramientas ya no es la corrupción como tal, aunque sí es la corrupción, porque al final es una cuestión moral. Narcopresidente, un presidente vinculado al narcotráfico. Ahí está instalada la idea, que es la misma que cuando Lula recibió ese departamento, que es la misma que cuando Cristina Kirchner se robó no sé qué cosa. Aquí estamos hablando de que hay dinero del narco. Entonces, en la campaña de desprestigio va primero. Y lo que hemos vivido hasta ahora es una campaña de desprestigio que ya tiene una operación muy grande porque ya los medios de comunicación han quedado un poco desfasados, entonces tenemos redes sociales, tenemos operación con bots, tenemos, etcétera, etcétera, una serie de herramientas y mecanismos distintos. Y en el fondo, ¿a dónde apunta todo? Todo apunta a desestabilizar la imagen de este presidente para que el gobierno pierda legitimidad y por lo tanto cuestionar las futuras elecciones que vienen y al gobierno posterior, que es algo que ya hemos visto en Latinoamérica en repetidas oportunidades. Así que lo voy a dejar hasta ahí, ya la segunda parte abordaremos como el caso concreto. Diana, si quieres, y seguimos con la segunda ronda. Gracias. En realidad ya nada más vamos a tener chance de una ronda chiquita, en la que, pues más bien teniendo como ya el escenario, el ambiente, los, los vínculos que hay entre estas estrategias que estamos viendo que se están aplicando en el país y que en realidad también hasta en eso les falta creatividad, ¿no? Pues porque están imitando aquello otro que ha resultado efectivo en otras naciones de la región. Eh, digamos, una vez teniendo en cuenta todos estos elementos y la complejidad que contienen, pues yo les preguntaría algo que sé que es difícil, pero que bueno, a lo mejor aquí abonamos un granititito de arena a un poco de imaginación política. em,
cómo resistir, cómo ponernos. A mí ya la idea de la resistencia a veces me resulta insuficiente, ¿no? Yo digo, resistamos, pero además también avancemos hacia adelante. ¿Cómo contravenir esta tendencia que sigue sin ser mayoritaria en nuestro país, afortunadamente, ¿no? Así lo demuestra el enorme consenso en favor de la gestión del gobierno actual, pero yo les preguntaría, ahorita voy a ir más o menos en el mismo orden, ustedes, desde qué espacios, qué estrategias, qué cosas creen que podemos hacer para tratar de abonar en un sentido contrario a esta lógica y también de pasada sus posibles recomendaciones? Así es que, Dani, te toca la rifa del tigre. Hoy tenía el mute. Me encanta que haya llegado Ingrid, porque sí, justo yo creo que eso, o sea, yo tengo una percepción de lo que ha sido la cobertura en esos lugares, en muchos de esos, ¿no? Las misiones internacionales y que además entrevistas a tanta gente que te repiten las mismas cosas. Pero este otro esquema digamos que te hace un análisis como transversal, ayuda también a ir poniendo como los elementos incluso de similitud o de, o sí, sí, qué elementos son parecidos y qué elementos no. Porque como bien decía Gaby hace un rato, el tema es que se van articulando, no es que haya una sola acción o un solo grupo súper poderoso que esté haciendo todo, no. Tienes por un lado Estados Unidos, que tiene sus propias batallas porque están en elecciones, están en un proceso electoral, que eso hablaremos en Maíz y Mate, el proceso electoral en Estados Unidos, y tiene sus grupos, tiene su grupo de Miami, tienen sus grupos de la DEA, tienen su grupo de Washington, o sea, ellos también están jugando, tienen sus propios refuerzos. Y aparte hay una derecha acá, mucha aglutinada en una buena parte, detrás de la campaña de Xochitl, todo lo que es el calderonismo, ¿no? Y que explica otra parte. Tienes por otra parte a Salinas Pliego y a otros grupos, ¿no? En Salinas Pliego, que yo digo, operando también a partir del verde y según yo, también infiltrando con sus caballos de Troya a Morena, que además yo realmente una de las cosas que más me preocupa es que veo a Morena pues paralizada, o sea, el partido es como pasmado, viendo, pensando que ya todo está ganado, pensando que ya más bien solo falta repartirse las candidaturas, los lugares, los espacios, y sin capacidad de reacción a algo que me parece a mí muy evidente y que es un poco lo que ya hemos estado platicando, o sea, es que es una fórmula que vas viendo repetida, a lo mejor con alguna cosita, pues unos le ponen una cereza de más, unas lechugas, pero es la misma receta, pues, o sea, la misma cosa que ya ves en muchos lugares, digamos, adecuada al momento y al escenario en México, ¿no? Y entonces los ves pasmados y ves ahí como se van infiltrando y metiendo algunos chapulines. Yo digo que la conexión del verde no hay que perderla nunca por, con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Nunca jamás dejar de ver, de seguir esa ruta. Y entonces, pues tienes por un lado, y tienes al Poder Judicial en México con sus propias lógicas, también muchas son resistencias locales a cambiar. O sea, no tiene que venir Estados Unidos a decirle a los jueces que haga algo, sino simplemente no quieren cambiar el Poder Judicial, ¿no? O sea, no se resiste. Cuando entrevistaron Arturo y Alejandro a la ministra Lenia Batres y que les decía, y hablábamos de la toga y de todas las cosas que se resisten a cambiar dentro del formalismo terrible del Poder Judicial, dices, bueno, estamos hablando ahí de una de las cosas más, de uno de los poderes que más antiguos, o sea, parece que estamos hablando de algo de hace 2 siglos y nada más les falta ponerse sus peluquines blancos y así, ¿no? O sea, es una cosa que se resiste a cambiar solito, ¿no? Entonces, son como muchos frentes. También los medios de comunicación tienen sus propias dinámicas, eh, sus propios cotos de poder locales, ¿no? Entonces, no necesita haber una mano detrás de todo. Hay como muchas manos articuladas en función de una cosa, que es que
lo poquito de transformación que pueda tener este proyecto, porque volvemos a insistir, no es la gran transformación socialista, sino es lo poquito de avance progresista que pueda tener, pues que se revierta y que se cambie y que eso deje de existir. Esa es como la idea de todos y pues todos se van articulando, ¿no? Entonces, bueno, en ese esquema yo sí veo algunas cosas eh, que ayudan a que podamos pensar que todavía, digamos, estamos o hay tiempo de que se hagan cosas. Uno es, pues sí, o sea, volviendo al escenario de 2006, quizá que es el más parecido en lo local, porque otra cosa es el tema de cómo está actuando desde fuera, pero en lo local, el escenario más parecido quizá es el de 2006, el del peligro para México, la guerra sucia y todo esto. Pues hay elementos distintos. Uno, no es lo mismo López Obrador que Vicente Fox, porque pues, sí, Vicente Fox era un personaje que no sé cómo pudimos tener 6 años de presidente, pero pues, que no articulaba tres ideas coherentes y todavía sigue sin hacerlo en la vida, ¿no? Eh, no es lo mismo tampoco Xóchitl Gálvez que Felipe Calderón, porque Felipe Calderón podríamos tener muchísimas diferencias con él, pero justo tiene una buena oratoria, un discurso que puede ser coherente para mucha gente, y Xóchitl Gálvez no es esa persona. Eh, También hay otros elementos, incluso si uno tiene ahorita el poder, insisto, una cosa es no dejar que llegue, pero tú tienes ciertos aparatos del Estado y en otros casos es competir con un aparato del Estado. Entonces son cosas distintas. Y una cosa incluso desde fuera, o sea, Estados Unidos, por, hay muchas cosas que nos relacionan, no solo es que seamos socios comerciales y haya una interdependencia económica, sino también hay una enorme población eh, migrante en Estados Unidos, latina en Estados Unidos, que también tiene su juego político en Estados Unidos. Entonces, hay ciertas cosas que se parecen, hay ciertas cosas que, 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 que han cambiado en el escenario, incluso el escenario global, ahorita muy belicista, muy de guerra en Europa, ¿no? Eh, Son distintos. Y yo lo que creo es que, lo voy a decir así, creo que las personas que habitamos, que no militamos en un partido político, o las que sí militan, pero que en general los ciudadanos tenemos que, un poco lo que decía Tere, rebasar al partido o a lo que pueda o no hacer el partido, porque si estamos esperando a que se pongan las pilas y nos digan o venga el discurso y cómo te vas a organizar o cómo vas a trabajar, eso pues nos pueden dar 2 meses y llevarnos unas terribles sorpresas. No sé si a nivel federal y no sé si a nivel local, pero sí es una cosa que pues, si estás ahí esperando nada más a ver que reaccionen y que haya alguna respuesta, pues no la vamos a tener. Las experiencias que hemos tenido, y no, y ya con eso me quedo, en estas mismas coberturas que hemos tenido, yo tengo muy presente la de Panamá y la de que no era un escenario electoral, sino la posición frente a el contrato minero de la mina más grande de América Latina en Panamá, que la frenaron por la movilización social, y también en Guatemala, bueno, también Bolivia, que revirtió un golpe de Estado y que no es nada fácil revertirlo en un año, ¿no? Eh, y Panamá, digo, y Guatemala, donde también tuvieron esta resistencia muy fuerte que hizo que finalmente Bernardo Arévalo pudiera tomar posesión. En los tres casos, ¿cuál ha sido las cosas que están ahí? Una, sí, pues han sido poblaciones jóvenes, en el caso de Guatemala y de Panamá, los más jóvenes, los que han puesto el cuerpo, porque como que ya no tenían nada más que, 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 que perder, ¿no? Pero luego han sido las poblaciones indígenas muy acuerpadas, porque son países que tienen una alta población indígena, las que han salido a, a- a- a movilizarse, a decir que sí, pues hago mis brigadas para quitar estas propagandas, yo qué sé, lo que quieran, o sea, en ese caso, en el caso de Guatemala, era la defensa de
el voto para la segunda vuelta y pasaron, por ejemplo, a tener 500 a no me acuerdo cuántos miles de observadores electorales entre la primera vuelta y la segunda, porque salieron ellos a estar vigilantes, ¿no? Entonces, sí creo que es un momento en el que pues, los ciudadanos tenemos que decir, bueno, pues si no hay una élite política dispuesta a entender, a hacer lecturas y hacer algo, pues nosotros tenemos que también estar activos y estar muy atentos de aquí hasta el día de las elecciones, pues para no tener sorpresas horrorosas. Sí, Dani, pues son un montón de flancos los que hay que observar, pero entonces le pasaría a Tere la palabra un poco para esta cierre, ¿no? Este análisis final y no sé, alguna poco de esperanza. No, esperanza hay mucha, pero más bien, ¿qué construimos como contrapesos a esto? Em, bueno, yo empiezo como con una nota chusca que tiene que ver con esto que decías, Diana, de la decadencia de esta gente, porque a mí su desplegado de la equidad me llamó la atención por muchas cosas, pero por dos que me dan mucha risa. Uno, que pues ya instalaron este discurso del desequilibrio de las candidatas, ¿no? Y la verdad es que es un dato, o sea, yo creo que están diciendo cómo remontamos la pésima elección de perfil que hicimos, cómo la única forma de equilibrar sería denos chance de cambiar de hipótesis porque esta nomás nos funcionó, porque de verdad es muy desastrosa como candidata. O sea, muy desastrosa, es un desastre. Hay que ver qué debacle electoral les va a provocar la elección de candidata que hicieron muy torpemente. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, me gustó mucho un chiste ahí, un juego de palabras que hizo Jairo Calixto en su columna que decía, ¿cuáles intelectuales? Ahora es intelectuales, ¿no? Porque tú ves los firmantes, yo no sé cómo se siente Aguilar Camín de firmar con Macario Esquetino, o sea, o sea, Krause con Héctor de Mauleón, es decir, como que ya se descastaron, ¿no? En su propia proyección de sí mismos, ¿no? De la alta élite intelectual del viejo régimen. Pero bueno, un poco pena ajena. Voy a poner como el escenario más riesgoso que veo y después como las dos cositas como esperanzadoras que yo veo o rutas posibles para hacer cosas. El escenario más riesgoso, y yo creo que esta gente es muy irresponsable, porque yo creo que le están, reitero, midiendo el agua a los camotes. No creo que ya hayan tomado una decisión golpista. Creo que están generando un escenario en el que eso es viable, en el que eso es posible y van a intentar ver qué correlación de fuerzas les favorece. Hasta ahorita me parece que no tienen la ficha ganadora que sería las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, unas Fuerzas Armadas que respaldaran una decisión antidemocrática e antiinstitucional y anticonstitucional del Tribunal Electoral. Por ejemplo, no teniendo esa ficha, quién sabe qué tan lejos puedan llegar, pero yo sí creo que están estudiando la hipótesis y generando el clima para que la hipótesis sea plausible. Quién sabe si la tomen, pero para que sea plausible, ¿no? Y en ese preparar terreno, pues están generando cosas que tal vez se les salgan de control. Recordemos que hace muy poco un fanático de derecha en Argentina intentó asesinar a Cristina Kirchner. El discurso que Castañeda instale en televisión abierta, el discurso de se vale todo para que estos no sigan aquí, hagamos lo que sea necesario, es una invitación a los fanáticos. Y me parece que deberíamos estarlo diciendo y deberíamos estar señalando el grado de irresponsabilidad de esta gente que en su juego de preparar escenarios está generando escenarios muy peligrosos sobre los cuales no van a tener control, ¿no? Eso, por un lado, me parece que es como un riesgo que más allá de la decisión estratégica y táctica que tomen, tomando en cuenta qué fichas tienen a su favor, es un escenario a tomar en cuenta. ¿Qué podemos hacer? A mí me parece que hay como tres cositas muy claras. Una, pues me parece, como muy bien dice Daniela, no podemos esperar a que salga de Morena esto, porque lamentablemente ahorita Morena está viendo cómo se disputan las cosas, qué tantas concesiones le hacen al chapulineo que promovieron, es decir, van a estar en otra dinámica, ¿no? Me parece que hay que generar la imagen de que
no les va a salir. Es decir, si ellos están midiéndole el agua a los camotes, pues calentemos el agua. O sea, digamos, no van a pasar, ¿no? Y va a haber gente que no va a permitir que pasen. Eso yo también creo que no va a llegar de las estructuras partidarias antes de la elección. Y creo que antes de la elección nos toca a todos. Y nos toca en la calle, nos toca en las redes, nos toca en nuestros espacios de convivencia cotidiana, ¿no? Generar agitación en términos de no pasarán, ¿no? Creo que después de las elecciones ya los escenarios se van a abrir y Morena va a actuar también en conjunto en la defensa si es necesario, pero antes creo que nos toca a quienes no estamos en la dinámica electoral, ¿no? Por otro lado, me parece que es muy importante, pues, estos humildes esfuerzos que hacemos acá y el grandísimo trabajo de gente como Dani y Pie de Página, porque creo que en lo mediático se juega algo importante. No solo en la creación de espacios que disputen la narrativa, sino en algo muy importante, que creo que Presidencia también ya lo sabe, pero a mí no me gusta que venga el esfuerzo desde el poder, que es la crítica sistemática al poder mediático. Y creo que eso lo tenemos que estar diciendo. Esta idea de, no me acuerdo, titulares al banquillo, de Manu Levin, me gusta como la idea, ¿no? Y me gusta que se haga desde estos espacios. El problema de cuando se hace desde la mañanera es que en un clima de un periodismo sistemáticamente atacado desde el poder, pues no necesariamente suena bien que sea la voz del poder la que denuncie al poder mediático, aunque hay que denunciarlo. Entonces creo que acompañar cotidianamente desde abajo y desde estos tipos de espacios esa denuncia y esa crítica al poder mediático me parece crucial en estos momentos, ¿no? Que les salga caro, que les cueste descrédito, que les cueste gente metiéndose a sus espacios diciéndoles son unos impresentables, desgraciados, que les cueste, pues, ¿no? Y siguiendo, una que dejo aquí en la mesa, que lo pienso un poco en voz alta, pensando en un poco lo que decía Ingrid respecto con el insumo del libro de Aranza Tirado, me parece que es importante que si sabemos que esto es una estrategia regional, en última instancia auspiciada por el poder norteamericano, pues deberíamos reaccionar regionalmente. Es decir, bien que mal ante Perú, por ejemplo, y en el caso de Bolivia, México ha reaccionado muy valientemente de manera regional o con espíritu y vocación regional. Pero creo que deberíamos, como, no sé, o sea, pensar que los gobiernos progresistas establezcan no sé, una corte interlatinoamericana de defensa ante el lawfare, o no sé si lo estoy pensando en voz alta, pero diciendo, si la actuación es regional, más allá de que las idiosincrasias de las élites y las oligarquías nacionales se mandan solas, ¿no? No necesariamente están orquestando desde la Casa Blanca o del Departamento de Estado lo que haga Salinas Pliego. Pero si sí hay una actuación regional ahora tipo golpe blanco, pues debería haber estrategias que rebasen a los estados nacionales y el progresismo en América Latina debería, creo, reaccionar también a escala regional contra estas andanadas. Y esas son las cosas que se me ocurren. No, pues esto último que dices es interesantísimo y parecería fundamental, sobre todo porque además esto no se va a acabar el 2 de junio ni en los meses subsecuentes. En realidad, como tú bien apuntas, están como sembrando cosas que lo que buscan es ver qué pega, ¿no? Y qué pega no a lo mejor inmediatamente, sino también se va construyendo la posibilidad de que eso rinda frutos de más largo plazo. Saben que Claudia les va a ganar, de eso no hay duda. Pero entonces, ¿cómo van a ir caminando por ese trayecto que es el siguiente sexenio? Entonces, esta última idea que lanzas, pues también es una mirada de largo plazo, no de ese cortoplacismo al que nos condenan los procesos electorales, ¿no? Pero bueno, Gaby, en este mismo sentido, ¿tú qué dirías? Bueno, voy a tratar de ser rápida porque programa grabado y todo, pero creo que ya nos está comiendo el tiempo y después viene Maíz y Mate. Creo que tenemos que tener muy claro que los poderes que enfrentamos son poderes cuya fuerza es infinitamente superior a la de cualquiera
pensado de manera individual o incluso grupos pequeños aislados. Es decir, a esos grandes poderes solamente se les puede enfrentar con una unidad popular muy sólida. Y en eso estoy pensando, por ejemplo, pensemos en el golpe de Estado en 2002 en Venezuela y, por supuesto, tuvieron que ver los militares, ¿no? No lo vamos a obviar, pero fue los venezolanos saliendo a defender, bueno, no solamente saliendo, sino ocultando al presidente y después saliendo a decir efectivamente no pasarán. Fue también, aunque en ese entonces no se llamaba lawfare, pero fue también lo que pasó en el desafuero. Fuimos toda la gente que salimos a la calle a decir, no va a pasar, ¿no? O sea, sí creo que es necesario tomar en cuenta que tenemos, o sea, lo mismo que dijeron Dani y Tere, ¿no? Pensar en la movilización, ¿no? O sea, que tenemos que estar movilizados, que tenemos que identificar muy bien quiénes son y qué es lo que hacen y entonces pensar en diferentes estrategias. Y por eso programas como este son muy importantes para decir, son estos grupos haciendo estas cosas, indicando estas cosas, pero no se puede quedar ahí. Esa es una parte de identificar cuáles son los actores y qué estrategias tienen, porque también según el actor serán estrategias. Lo que dice Tere de responder en medios y demás, esa es una, pero en el escenario más catastrófico, que esperemos no sea el inmediato, pero sí creo que lo están, tal como lo dijiste, Diana, lo están pensando a largo plazo, ¿no? Es decir, ahorita vamos viendo hasta dónde podemos llegar, pero pensando en un escenario de largo plazo, es la movilización y saber bien quién es el enemigo. Es decir, ahí tenemos que cerrar filas. Podemos tener muchas diferencias entre los diferentes grupos, ¿no? Entre la gente que apoya a Morena, entre los obradoristas, pero toda la izquierda y toda, o no izquierda, pero digamos toda el movimiento popular que respalda este gobierno, que lo ha elegido y demás, tendría que movilizarse y cerrar filas frente a cualquier intentona de estos actores en diferentes espacios. Por ejemplo, Luis, y lo han hecho varios de los periodistas, Luis Hernández Navarro, uno de los periodistas más críticos con este gobierno, que ahora con el caso del normalista asesinado en Ayotzinapa y las denuncias que hizo, y etcétera, de las cuales tiene toda la razón, son válidas y son de los puntos más débiles de este gobierno, en el momento que en redes se trataron de montar en su crítica estos grupos, les dijo no, o sea, con ustedes no, no se van a aprovechar de esto para montar ustedes este clima. O sea, lo tiene perfectamente claro y lo tenemos que tener perfectamente claro, ¿no? Por supuesto, el decir tiene que salir de la gente y no necesariamente del gobierno, no solamente porque ahorita están pasmados, y creo que luego Tere es muy entusiasta en pensar que después de las elecciones puede no estarlo. O sea, pensemos que hay estados en donde funcionan casi casi en contra. A ver, Puebla, donde fue lo que ahora es el remake de Ciudad de las Ideas, lo gobierna Morena. Es decir, le siguen permitiendo a Salinas Pliego montar estos tinglados, el que tanto se queja de la ideologización y demás, bueno, lleva años, años, Dani no me dejará mentir, o sea, llevan a las escuelas de comunicación y a no sé qué, a todos estos discursos de la derecha, ¿no? Que ahora son absolutamente descarados, ¿no? Pero es vía el emprendedurismo, el no sé qué y demás, para estar aleccionando, diseminando su discurso. Y eso se lo permitió con el escándalo que hubo con Andrés Roemer, le permitieron volver a montar ahora con otro nombre, ¿no? Porque acuérdense que quien llevaba ese evento era este fugado acusado de violación, ¿no? Le permiten le permiten montarlo otra vez en ese estado que es gobernado por Morena. Bueno, pensemos que no necesariamente va a salir del gobierno, sino es la organización popular, como dijo Andrés Manuel y lo dijo bien en la entrevista con Nina.
¿El pueblo es el que me ha salvado? Bueno, pues el pueblo es el que tiene que salir en defensa y saber quién es el enemigo para que cerremos filas. Ahora que hablabas de Puebla y de esas cosas, yo pensaba de Cayetana Marquesa de no sé qué no vas a estar hablando con tal impunidad que todavía hay jerarquías de sangre. Este, pero bueno, entonces, Ingrid, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo cerrarías ahora? Para cerrar, no, bueno, creo que todo lo que hemos conversado acá va en el mismo sentido. Yo tengo las mismas observaciones muy parecidas a mis compañeras, sobre todo en la parte que tiene que ver con esa cosa pasiva que uno observa, ¿no? Y no solamente en Morena, en los gobiernos progresistas en general, que uno dice, está bien, la primera vez que te pasó, que pasó en un país, digamos, que se votó un gobierno, era algo inédito, ya, la segunda vez quizás, pero ya a estas alturas, cuando tenemos una historia muy reciente de una cantidad de golpes operados de la misma manera, con los mismos intereses y funcionando de la misma forma, uno se pregunta, pero ¿y los progresismos no, por qué no despiertan, no? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde tenemos que llegar para que Latinoamérica como continente, porque ya ni siquiera hablemos desde lo nacional, Latinoamérica como continente diga, bueno, la injerencia norteamericana que venimos arrastrando desde que terminó el proceso colonial con España, de ahí en adelante tuvimos que ser colonia de Estados Unidos, hasta el día de hoy, ¿hasta dónde vamos a seguir aguantando esa injerencia, ¿no? Y Estados Unidos opera no solamente a través de esto, sino que agentes de la CIA y la DEA, ONGs financiadas por USAID o USAID, como le dicen acá en México, que sabemos que son parte, y está estudiado que son parte, de las mismas, digamos, oligarquías norteamericanas que intentan incidir en la región. Y aquí estamos dejándonos financiar por ellos para que hagan estudios y para que hagan esto y lo otro y lo demás allá, y por Soros y cuánta gente, ¿no?, de Estados Unidos y felices nosotros, ¿no? Hicimos hasta dónde tenemos que llegar para que realmente nos demos cuenta de que hay que empezar a funcionar en unidad, Latinoamérica me refiero, ¿no? La última vez que intentamos hacer, digamos, como convenios, acuerdos, el Mercosur, etcétera, fue cuando Estados Unidos empezó a hacer los golpes. De hecho, por eso empezó a hacer los golpes, porque Latinoamérica se está organizando de manera colectiva, que es lo que no quiere, ¿no? Entonces, a estas alturas uno se pregunta, bueno, ¿qué herramientas tenemos que nos puedan unir como continente? Y pues también para que México deje de mirar hacia arriba y empiece a mirar para abajo, que es algo que yo siempre pongo en estas mesas y digo, bueno, México le falta mirar hacia Sudamérica, porque ahí está como dice el meme, ¿no? Ahí está tu familia, tu familia no está para arriba, tu familia está acá abajo. Entonces, ubícate en dónde está tu familia y empecemos a pensar en conexiones. ¿Qué, por ejemplo, es lo que falta, yo encuentro a nivel continental, pero que llora? Medios de comunicación, pero no medios de comunicación locales, porque eso nos sirve. O sea, tenemos que saber qué pasa en Chile, qué pasa en Argentina, qué pasa en Bolivia, qué pasa en Brasil, porque para entender, ¿no?, cómo está funcionando la región. Solo teníamos Telesur, que ahí anda, ¿no?, por pocos recursos, etcétera. ¿Y saben ustedes cuál es el medio que mejor informa o que a nivel latinoamericano? RT, o sea, tienen que ser los rusos los que nos den la información a nosotros de nuestras propias historias. Esa cuestión a mí me parece inaceptable. O sea, ¿por qué no existe? ¿Por qué no hay recursos para que existan medios latinoamericanos, ¿no? Y en el caso mexicano, que tenemos muchos medios independientes, que ahí vamos, y tratando, ¿no?, de sortear la ola, porque obviamente los medios hegemónicos son los que tienen el dinero. La única manera es la lucha por las narrativas. Si la derecha y Estados Unidos ponen la idea de narcopresidente, bueno, para el otro lado hay que pelear diciendo ustedes son unos golpistas. Y ahí nos vamos a tener que ir en esta disputa de las narrativas, pero lamentablemente, ya que hay otro problema de Morena, no han pensado ellos la importancia que tienen los medios. Entonces ahí está Notimex desmantelado, sin que haya habido un reemplazo de una agencia de noticias estatal como corresponde, o sea, una oportunidad absolutamente perdida que tendría que haber servido en este momento, precisamente en este que estamos viviendo, donde carecemos de los medios suficientes para poder combatir esa guerra de narrativa. Entonces, esa cuestión de la falta de como que la izquierda despierte un poco y diga, sabes que esto sí es importante, porque piensen algo, ha pasado en toda la región, ¿no?, que han votado gobiernos, etcétera. Aquí sí nos sentimos muy seguros porque el movimiento de Morena es popular, es grande, tiene mucha votación. ¿Quién les dice qué es lo que va a pasar el 2030? Es una cuestión incierta.
podría esto perfectamente ocurrir lo que pasó con Lula y Dilma, y que el gobierno de Claudia Sheinbaum sea el último gobierno de la 4T, y vuelvan de nuevo los fachos fascistas espantosos como Calderón al país, porque esos tipos están a la vuelta de la esquina esperando. Entonces, si no pensamos a largo plazo y decimos, ¿saben qué? Aquí hay que preocuparse no solamente del presente, sino que hay que estar pensando a futuro de que estas personas, y estoy pensando en Salinas Pliego como potencial candidato también, ojo ahí con Salinas Pliego, ojo ahí con todos estos Que individuos. la boca se te haga chicharrón, que la boca se te haga chicharrón. No, 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 no. Yo siempre lo he pensado, es el mismo perfil que tenía Piñera, que se cayó en un helicóptero. Y Ojalá luego que se Milei, suba pues helicóptero no, son los ¿No mismos podemos perfiles. invertir el orden de los factores? Primero el helicóptero y luego se le ocurre. Le vamos a regalar un helicóptero a Salinas Pliego, pero Salinas Pliego es perfectamente un potencial candidato, sobre todo porque se opone al gobierno y porque trae esta cosa como del candidato empresario, emprendedor, neoliberal, in extremis, que a la gente le encanta porque es exitoso y porque regala dinero. Entonces, sí son cosas muy preocupantes, ¿no? Y uno tiene que estar siempre pensando en que, ojo, no vaya a ser que no deslegitimen el próximo gobierno, porque hay muchas herramientas y tenemos que despertar. Entonces, sí, aquí un llamado, y para verlo en el buen sentido, todavía tenemos tiempo, eso sería una forma positiva de verlo, todavía tenemos gobierno, todavía tenemos elecciones. Lo que sí llora, y sí yo le digo a la audiencia todo el tiempo que se enojan, es hay que votar. Y hay que votar por este proyecto popular. Y hay que votar por el plan C, además, porque hay que sacar a estos tipos de la Suprema Corte, porque si nos van a hacer un lawfare. Entonces, la única manera de cuidar lo que tenemos es básicamente ir y votar en este momento, ¿no? Así que bueno, esa. Sí, yo sí, de ahí se rapidito. vienen todas las decisiones en lo... Perdón, Gaby. Sí, sí, perdón, rapidito. Y además pensando que lo que defendemos no es un gobierno, o sea, cuando hay esas intervenciones, esto cuesta vidas y vean lo que sucedió en Perú. Y lo cuesta tanto al momento de defender y en las movilizaciones, pero también cuando se instalan estos gobiernos represivos y demás. O sea, no pensemos, porque entonces la gente dice, no, yo no voy a salir a defender a Morena. No, no es que no estamos defendiendo un gobierno, es otra cosa más allá. No, claro, y los efectos de mediano plazo que también cuestan vidas. Pero bueno, entonces hay que seguir nosotras, lo que hacemos es seguir abonando, abonamos desde nuestro lugar a tratar de radicalizar la cosa, incluso en la lectura que puede ser, pues parecer un poco oscura, pero creemos necesario colocarla y tenerlo ahí, tenerla ahí. Bueno, no hubo recomendaciones, Pero que sí pero vean bueno, el de maíz y Arán se ha mate. tirado, ¿no? No, mi recomendación es que justo por eso que decía Ingrid, vean maíz y mate también todos los lunes después, porque Que vean justo maíz y mate, ves lo que además pasa en que América Latina. que lo vean después de este programa que está sucediendo el lunes, aunque no está sucediendo el lunes. Y yo solo quería cerrar, entonces, como a mí esto me pone muy enojada, entonces me pongo un poco punk y entonces yo quería cerrar poniendo una cancioncita otra vez para recordar los orígenes de la izquierda radical, esa que tanto atemoriza a la izquierda bien pensante y bien portada. Entonces espero que se... A ver si la reconocen. Bueno, no sé. Para mí es como muy clara. Pues yo oigo, no oigo. Es que creo que le tienes que poner compartir audio de la ¡Ay, qué compu. horror! Yo estoy oyendo la increíble. Yo ya voy a empezar a bailar y no se oye nada. Bueno, No, mi intención era recomendarles, no sé cómo se ponga a compartir audio, francamente. Yo pensaba que se oía directo de aquí, ahí pero en compartir pantalla le pones compartir audio de... a ver, ok. Pero creo que no estamos habilitados. A ver, va de nuevo. A ver si oyen algo. Nada. El espíritu de Gramsci no nos deja oír. Este es un Mira, boicot. Esto es Ay, un sí, boicot. Yo oye, les quería poner Spanish Bombs Esto en la es parte versión del de... golpe blando. Y es Salinas Es Pliego, parte está de detrás de Salinas todo Pliego esto. haciendo boicot. Miren, pero se las voy a poner así rapidísimo. Ya sé que nos queremos ir todas, pero era solo para ponerles la versión del cover de Spanish Bombs. Tienen comerciales en todo YouTube, es un horror. De la canción de clásica. Ahí sí se va a oír. De, de Clash. Y es ahora al anarquismo español, a la guerra civil, cantada por Juana No.
a finales del siglo y el milenio pasado. Para que no lo conozcan. Bueno, pues queridas, nos despedimos y espero que la pasen bien y que tengan buen viaje y todo lo que se viene. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el Chao. lunes. Nos Chao. vemos.